Bienvenidos nuevamente. Continuaremos viendo el tema sistema cardiovascular. En este video vamos a tratar el tema sangre. Ya hemos visto nutrición y sistemas cardiovasculares. Hoy continuaremos viendo algo sobre la sangre. La sangre es un tejido fluido, ¿sí?, que tiene un volumen aproximado de 6 litros. De estos 6 litros, 3,3 son plasma y los 2,7 litros restantes son células, en realidad componentes celulares, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Si vamos a ver que las plaquetas en realidad no son células, por eso hablamos de componentes celulares. En su conjunto, estos componentes forman lo que es el hematocrito. La sangre forma el 8% del peso corporal, o sea que una persona que tiene un peso aproximado de entre 75 y 80 kilogramos tiene estos 6 litros de sangre de los cuales estuvimos hablando. Podemos decir que el plasma, además de ser 3,3 litros de ese total de 6, es el 55%, ¿sí? Y que el hematocrito, en vez de ser los 2,7 litros de esos 6 litros totales, es el 45% de la sangre. ¿Cómo está formado cada uno de estos componentes? El plasma, en su mayoría, el 90%, es agua, ¿sí? También vamos a encontrar sales como el bicarbonato de sodio. Vamos a encontrar gases disueltos como puede ser el oxígeno. Vamos a ver que también la sangre transporta distintos tipos de hormonas. Vamos a encontrar nutrientes como la glucosa y también desechos, así como puede ser la urea. Además de agua y de todos estos otros componentes, vamos a encontrar proteínas plasmáticas, o sea, propias del plasma, como son la albúmina, que ayuda a regular el volumen celular, las globulinas, ¿sí?, que tienen un papel importante en la respuesta inmune, y proteínas como pueden ser el fibrinógeno, que ya vamos a ver que son muy importantes para la coagulación. Dentro de lo que es el hematocrito, sí vamos a encontrar los diferentes componentes celulares, ¿sí? Las plaquetas por un lado, los leucocitos o glóbulos blancos, los eritrocitos o glóbulos rojos. Dentro de los glóbulos blancos vamos a encontrar una diferente variedad de los mismos, ¿sí? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos. Bien, ¿cuáles son las funciones de la sangre? Por un lado, tiene una función respiratoria porque es capaz de transportar los gases de esta función, ¿sí?, que son el oxígeno y el dióxido de carbono. Tiene también una función nutritiva debido a que transporta nutrientes, como vimos recién, como puede ser la glucosa. También tiene una función excretora porque además de transportar gases y otro tipo de nutrientes, transporta desechos, ¿sí? Además tiene una función inmunitaria, como dijimos, puede portar globulinas o anticuerpos, ¿sí?, necesarios durante la respuesta inmune. También transporta hormonas, ¿sí?, como vimos también recién. Tiene una función reguladora de la temperatura, como vimos en termorregulación. La vasoconstricción y la vasodilatación permiten regular la temperatura del organismo. Y además funciona como amortiguadora del pH, ¿sí?, como una sustancia buffer que evita que el cambio de pH sea brusco, ¿sí? Bien, las células sanguíneas pueden generarse a través del proceso denominado hematopoiesis, ¿sí? Esto sucede en realidad antes del nacimiento, durante la formación del feto, en el hígado y el vaso del mismo, ¿sí? Y además sucede después del nacimiento en lo que es la médula ósea, ¿sí?, componente que encontramos en el interior de la mayoría de los huesos, excepto
en el caso de los linfocitos que se generan, por ejemplo, en los nódulos linfáticos. Bien, vayamos estudiando cada uno de estos componentes celulares. Empecemos por los glóbulos rojos o eritrocitos. Estos tienen un diámetro de entre 7 y 8 micrómetros. Van a carecer de núcleo y de organelas, ¿sí? Porque el glóbulo rojo, cuando madura, elimina su núcleo y sus organelas y queda con esta forma bicóncava que vemos aquí en este esquema. Esta forma también puede denominarse de rosquilla y es la que les permite circular por vasos sanguíneos muy delgados porque pueden plegarse, ¿sí? El mismo glóbulo rojo puede deformarse para pasar a través de un vaso sanguíneo muy delgado. Además, estas células transportan oxígeno, ¿sí? Mediante una proteína que es la hemoglobina, ¿sí? Le van a dar viscosidad a la sangre porque son células que se encuentran en una gran cantidad. Y vamos a ver que en humanos hay aproximadamente 5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre, ¿sí? Esto es más que nada en los hombres. En las mujeres encontramos 4,5 millones. Tienen un lapso de vida o vida media de entre 120 y 130 días, ¿sí? Después de pasada esta cantidad de tiempo, los glóbulos rojos mueren por eritrocateresis, ¿sí? Que es un proceso en el cual el glóbulo rojo ya deficiente o viejito en realidad se le une el componente C3 del sistema del complemento y esto hace que se dirijan al vaso, sobre todo, parte también en el hígado y en la médula ósea, para ser destruidos. Bien, los glóbulos blancos o leucocitos. Estos también son células, ¿sí? Tienen un mayor tamaño que el eritrocito, son más grandes. Se encargan de la defensa del organismo, están activos en la respuesta inmunitaria. Pueden migrar al espacio intersticial, o sea que de la sangre pueden salir a través de los vasos hacia los tejidos. Fagocitan, si esto lo hacen justamente cuando se activan, pueden fagocitar por ejemplo bacterias, como vemos en esta imagen, o elementos extraños al organismo. Forman parte del pus cuando participan de la respuesta inmunitaria, que llegan en grandes cantidades al foco infeccioso. Comienzan a fagocitar y a trabajar para eliminar el agente patógeno y terminan muriendo. Así es como forman el pus, esa sustancia amarillenta, viscosa, que a veces tiene mal olor, ¿sí? Porque en realidad son glóbulos blancos que han muerto. Se originan en el vaso, ¿sí? La médula ósea, ¿sí? Y otros tejidos como pueden ser los nódulos linfáticos o ganglios linfáticos. Y en humanos vamos a encontrar entre 6.000 y 9.000 por milímetro cúbico. Los glóbulos blancos, como los linfocitos, pueden morir, como ya dijimos, cuando infiltran los tejidos y participan de la respuesta inmunitaria. También pueden hacerlo circulando en sangre o en estos también ganglios linfáticos. Pero existen otros linfocitos, como los linfocitos T, que no mueren nunca, así que son los linfocitos T de memoria y sirven para la respuesta inmunitaria también. Bien, el último componente celular que vamos a ver son las plaquetas o trombocitos, que estos sí no son células en sí, sino que son discos incoloros que provienen de una célula de mayor tamaño que se fragmenta, denominada megacariocito. No tienen núcleo, ¿sí? Pero sí tienen mitocondria, retículo endoplasmático liso y ciertos glándulos donde acumulan sustancias que después van a liberar durante, por ejemplo, la coagulación sanguínea o la reparación de un vaso, ¿sí? Son los que inician la hemostasia, que ya vamos a ver que es un proceso que evita el sangrado de un vaso sanguíneo y permite la reparación del mismo cuando hay una lesión, ¿sí? Después de que se activan,
forman, su forma ya no es tan discoide, sino que es globular y con pseudópodos, como vemos aquí en esta imagen, ¿sí? Los que recién se comienzan a activar todavía tienen como una forma discoide, pero después ya se hacen más globulares y emiten prolongaciones que son pseudópodos. Bien, estas plaquetas son eliminadas a través del sistema monocito macrofágico, ¿sí? Que después de que tienen un lapso de vida de entre 7 y 8 días, son eliminados por este sistema. Bien, así terminamos este video. Recuerden que pueden estudiar estos temas del capítulo 36 del libro de Elena Curtis y de la unidad número 7 de sus guías de estudio.